hay algo de espacio fiscal, hay algo de espacio fiscal para no dejar a los de abajo al costado del camino, pero no creo que haya espacio fiscal para hoy expandir por la vía del gasto público y que el sostén del crecimiento del PBI sea el gasto público. Y de hecho, incluso te lo exagero más, me parece que es abstracto hoy y hasta podría ser contraproducente que vos le tires combustible al crecimiento del PBI, o sea, le metas anabólico, le metes una pinchicata de anabólicos Ujú. al PBI simplemente con el propósito de mostrar una mejor foto de crecimiento, porque eso incluso corre riesgo que te genere, digamos, te potencia otros desequilibrios en la macro. Con ¿Qué lo cual, sería esa digamos, pichicata, Sergio? Perdón, claro, justo digamos, expandir, por interrumpí. ejemplo, por la vía de la obra pública, por ejemplo, digamos, Claro. sobregirarte con un programa expansivo a la Keynes y que eso te genere, te potencie los desequilibrios existentes en materia monetaria, por ejemplo. Vamos, no es Según, momento para claro, eso. Es según momento la para izquierda que, sería como esto de cambiar planes por trabajo, y entonces ahí tendrías que aplicar lo que vos decís, algo así. bueno, eso es una palabra un poco, viste, digamos, el concepto de plan por trabajo, qué sé yo. Es como un concepto muy marketinero, siempre muy ¿Viste? tironeado. De los dos lados te Viste, digo, en esta te voy a sí, defender, Sergio. En esta te voy a sí, defender, obvio. en esta voy a defender, primera vez que voy a defender a los kirchneristas. Decir, bueno, está bien, sí, a ver, te doy trabajo, pero ahí según la izquierda no hay plusvalía. O sea, la plusvalía siempre va a estar en el sector privado, pero ahí no hay plusvalía. Si lo crees yo extremo marxista, ahí no hay problema. Sí, sí, está bien, dame con obra pública, sí, ahí no hay plusvalía, ¿no? Bueno, son estas No, contradicciones, parece. sobre el tema plan es un tema interesantísimo. Se puede hacer Sí. una charla por separado, pero Mira, ahí, yo tengo viste, una yo me pongo el opinión en eso. ropaje Sí, para dejar cerrar con yo esto. tengo una opinión en eso, no sé si vos yo soy, mira, yo soy más el pensador filosófico del grupo. Si lo querés poner en términos marxistas, después vos podés opinar como vos quieras, Sergio, por favor, acá tenés libertad como vos quieras. Yo también te digo desde mi opinión, este, como pensador. Si en términos marxistas a un obrero se le paga lo mínimo indispensable para que al otro día vuelva otra vez y del cual yo tenga que volver otra vez a pagarle su fuerza de trabajo. Ya te digo, a los fines de que éste sean las condiciones básicas de su subsistencia, yo también puedo pensar que en vez de la plusvalía, para eso tengo el plan social. ¿Qué sería el plan social? Lo mínimo indispensable que yo le doy a mi votante para que dentro de 4 años lo obligue a que me vuelva a votar. ¿No sentís que hay esta relación, también esta codependencia en términos marxistas? Sí, a ver, mira, te aclaro, yo no soy muy filosófico, mis enfoques son como más economicistas. Ujú, Eh, por ejemplo, digamos, obviamente este tema uno siempre tiene el dilema de las primeras ujú, clases de micro, donde analiza el trade-off de la pérdida de claro. eficiencia en el mercado de trabajo de las regulaciones sobre precios mínimos, ¿no? Hay una pérdida de eficiencia al Ujú, poner en cualquier mercado, ¿no? El trabajo es uno muy particular, pero para cualquier precio mínimo se pierde algo de eficiencia. Bueno, por fuera, digamos, del debate más teórico, yo lo que digo es, ahí me pongo el ropaje de mi tradición política, que es peronismo, es laburo, ujú, y ahí me ujú. siento muy expresado por la narrativa de Cristina, que es muy, muy malinterpretada, estigmatizada, en general se la suele discutir con hombres de paja en vez de básicamente escucharla. Ella habló muchas veces sobre esto, tiene textuales muy directos, como este que te acabo de decir. Ella dijo literalmente, peronismo es laburo, planes puede ser algo de una contingencia, de un momentito en particular, pero peronismo no es planes de laburo. Yo ¿Estoy de acuerdo? lo que Sí. quiero es que los planes bajen, desaparezcan y Ujú. la gente vaya a empleo pleno de derechos. Está muy bien. Dicho esto, bueno, tenés que generar evidentemente las condiciones para eso y los diferentes gobiernos, acá obviamente no es todo fruto de un solo gobierno, es un problema
que nunca hemos llegado a resolver de todo, a pesar de que Cristina recibió 3 millones de planes y dejó menos de 300.000. Esto es un dato real, empírico, y Macri esos 300.000 Entiendo. lo elevó a casi 1 millón, y Sí, Alberto sí, lo elevó otros 400.000 más. totalmente. Entonces, digo, pero bueno, evidentemente tenés que generar las condiciones macro como para que eso de a poco pueda ir bajando. Bueno, ahora Massa impulsó la idea esta de ir migrándolos al laburo formal. Digo, suena a consigna a priori, a mí me gusta, pero suena a consigna. Veremos cómo después se va materializando en hechos concretos. El hombre Ujú. lleva 3 semanas de gestión, me muele un poquito más de tiempo. No, no, está bien, eso está bien. Yo quizás cambio un poco, ¿no? Como vos decís, hay que usar los términos correctos también. Porque viste que a veces, yo por lo menos en eso soy muy quisquilloso entre el significado y significante, ¿no? Trabajar, trabajamos todos, porque de alguna forma tenemos que subsistir. Lo que vos hablas correctamente, Sergio, es empleo. Y empleo quiere decir derechos también. En todo ese ropaje que se necesita. Que en eso lo veo perfecto. Ahora, también habría que preguntarse, o sea, si vos querés incluir gente en el sector privado, bueno, ¿qué chauchita le vas a dar al sector privado? Porque también tenés que dar algún estímulo, ¿no? Porque si no la cosa queda, en estos metarrelatos, queda todo por la mitad, y como vos decís, también queda en anhelos, viste, de esperanzas, viste, de como decís, pero bueno, la verdad peronista dice que tendría que ser un modelo de producción y desarrollo. No, sí, 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 no te cambio nada, y estoy plenamente de acuerdo y seamos serios, después, viste, te surge algún contraejemplo y como son contraejemplos muy rimbombantes, generan estrépito, generan en parte de la sociedad cierta indignación, ¿por qué no? Uno se queda en la casuística de ese ejemplo, pero a la gran, inmensa mayoría de gente que tiene algún tipo de percepción asistencial, vos le preguntás, che, ¿no te gustaría ser como él, que tiene cobertura previsional, tiene cobertura de obra social, tiene vacaciones pagas, Ujú. aguinaldo, etcétera? Y la inmensa mayoría te dice que sí. Después surge algún caso También que no Sergio, y ajá, vota por todos la lados. inmensa, esa misma inmensa mayoría sabe muy bien, y hay que aclararle, mira que con este sueldo no sos clase media. Eso de que a vos te contaron algún día que teniendo un empleo blanco perteneces a una clase mitológica que se llama clase media, no va más. La clase media ya está, digamos, dentro de lo que podría ser la pobreza y que después nunca lo va a regurgitar de ahí y que después son los niveles de indigencia los que empiezan a crecer. Pero lo que cuenta la leyenda de que vos tenés un trabajo en blanco, perteneces a clase media, ya no existe. También hay que decirle a esa parte de gente, que también la entiendo, que si te pueden decir, no, mirá que a mí con el plan y changueando me hace mejores números que estando en blanco, sabiendo incluso que hay un dinero que a mí me retienen, que yo ese mismo dinero después lo puedo usar para yo mismo reinvertirme en lo que es mi economía popular. Ejemplo Mantero, ejemplo Cortapasto, ejemplo el Changarín, que no el cartonero tanto, pero es esos que Sí. después ellos mismos reinvierten los recursos que tanto el Estado le da y versus lo que ellos mismos están generando. Que a Claro, vos diferencia haces de... hincapié en la Porque yo me economía imagino, informal, básicamente claro, la. yo me imagino a esas personas, me dicen yo, vamos a hablar de, porque ya no podemos hablar de en blanco, porque bueno, todo lo negro que sería la economía. Te lo van a decir muy bien, mira, yo trabajando 8 horas en blanco, paso a ser pobre y no genero más ingreso que eso. En cambio, yo siendo mantero, más la ayuda del Estado, yo puedo generar más ingresos, porque yo puedo trabajar más horas si quiero. O sea, hay también, yo creo que tiene que haber, Sergio, una relación bien de sincerizarse y decirse, no, a ver muchacho, el empleo en blanco, hay que decir la verdad, ya sos pobre, no vas a ser clase media. Entonces, las paritarias también, para los empresarios, tendrían que ser también acordes a una lógica de, bueno, vamos a hacer lo posible para que se integren más compañeros, porque por más que peleen con los que yo tengo, también tienen que pelear por los compañeros que deberían de sumarse. Y en eso tiene que haber un diálogo bien entre, ¿no?, lo que es nación y sindicatos.
que no sé si anda del todo bien. Ujú. Bueno, sí, varias cosas muy interesantes lo que decís. Yo creo que hay dos tópicos distintos. Por un lado, Ujú, la reformulación del trabajo como concepto y en particular de los mercados de trabajo, que es un proceso que es global, no solamente se da en países con problemas macro tan severos como Argentina u otros países emergentes o en desarrollo. ujú. Hay una revolución, hay un cambio a una velocidad, me parece muy importante en todo el mundo en materia de las formas del empleo. Y eso, bueno, como toda revolución, genera una necesidad de adaptación. Los gobiernos a veces lo siguen de atrás, las regulaciones lo siguen de atrás, y es Ujú. difícil, digamos, es difícil que la gente se adecue rápidamente. Y después, por otro lado, el factor local, el factor idiosincrático vinculado a este otro concepto que vos decías, que los salarios para nuestro contexto particular de la macro son muy malos. Eso Sí. tampoco es algo digamos, sea un fenómeno que haya empezado hace 2 años, casi tres, cuando empezó Alberto, sino que Ujú. el fenómeno de los trabajadores pobres tuvo varios contextos en la historia económica argentina, tuvo un primer atisbo en la parte final de los 90, el modelo de la convertibilidad, la parte final, diría en la parte de la crisis de la ruista, y después volvió ahora. Yo creo que volvió desde 2018, cuando se desarrolló muy fuerte la crisis de balanza de pagos y de deuda. Ahí esa mega devaluación 2008, 2018-2019 se llevó puestos a los salarios. De hecho, la caída del poder adquisitivo contra la inflación y en dólares es aún superior a la caída de este gobierno. Pero ahora se estratificó, digamos. Alberto no revirtió, no logró revertir eso por el momento. Así que sí, tenemos ese fenómeno. Hoy el fenómeno de los trabajadores pobres es un dato de la realidad de parte del mercado laboral. No todo, obviamente, porque está muy segmentado, pero es un problema. Y después, bueno, el otro que es más crónico incluso, que ahí sí hago autocrítica, y Cristina misma la hace, ¿no? Siempre dice, digamos, que fue un asunto pendiente en el mercado de trabajo, el de no lograr mejorar aún más los niveles de registración, ¿no? Digamos, Sí, evitar ese mal crónico de las economías en desarrollo de semejante grado de informalidad en los mercados de trabajo. Pero totalmente. bueno, digo, son pendientes. Sí, Sergio, sí, una sí, pregunta. Sí, perdón. Haciendo sí, hincapié, sí. viste lo que dijiste sobre la devaluación atroz, que fue lo de Macri, que obviamente significó mucho más porcentaje, por así decirlo, cuando se pasó de un tipo de cambio, viste, cuando estaba el cepo, si no me mal recuerdo, había un dólar de 9, estaba el blue de 15, creo, y se pasó, o sea, lo que se hizo fue soltar el tipo de cambio y se pasó a 15, significando una gran devaluación. Pero vos en esos contextos, ¿qué habrías hecho para evitar esa devaluación o evitar salir del cepo, por así decirlo? O sea, vos hubieras seguido con el cepo, hubieras tomado otra política para salir del cepo de manera menos severa, eh, que no se evaluara tanto el salario en términos reales, eh, o tengo entendido que no sé qué, si por ahí eras más afín a la política de Scioli en 2015, que no me acuerdo muy bien qué proponía en caso de ganar y si continuar con la misma política de Cristina, básicamente. Pero la pregunta en sí sería qué hubieras hecho vos o si podrías pensar en qué hubieras hecho para evitar por ahí esa devaluación. Bueno, dos cosas. Por un lado, eh, yo recién me refería a la DEVA por la crisis de balanza de pagos y de deuda post ingreso al Fondo Monetario, 2018-2019. Después, hay otro tópico
que es también muy atractivo para ser analizado, que es este que me preguntas vos, que es el de la salida, el cambio de gobierno 2015-2016, que también, bueno, obviamente, ¿no? La salida del cepo implicó una devaluación considerable, pero se tiene que analizar con otro prisma distinto. Esa fue una deba a conciencia, ¿no? Por parte del gobierno de aquel entonces, de Macri, y la de 2018-2019 no, fue forzada. Entonces se tiene que analizar con prismas distintos para empezar a hablar. Dicho esto, yo primero de todo digo, el cepo de Cristina es muy distinto al cepo actual, digamos. No se puede analizar en la misma clave, no tiene las mismas características. Eso primero de todo. Segundo, después de la experiencia de este cepo, el actual, el que puso Macri en agosto de 2019 y hoy mantenemos agudizado, después de la experiencia de este cepo, me volví un profundo militante anticepo. Creo que lo expreso cada vez que puedo en mis intervenciones. También ganándome en algunos casos parte de rechazo del núcleo propio de mis compañeros peronistas. Eh, porque creo que, bueno, con este grado de distorsiones de la macro no funciona, no va a funcionar y tenés que buscar mecanismos de salida para ir eliminando esas distorsiones. Dicho eso, me parece que en 2015 el mecanismo de salida podría haberse dado de una forma un poco más ordenada. Digamos, yo creo que Pratgay en su momento y Sturzenegger tenían una visión más de, y bueno, y la política, ¿no? De Juntos por el Cambio, tenían una visión más de hacer los cambios como muy rápido, también para alimentar políticamente a parte de su electorado que le pedía un cambio radical respecto a las políticas del kirchnerismo. Y por ende, lo que podrían haber hecho de forma ordenada, lo terminaron como sobreexagerando. Por ejemplo, digamos, si vos ibas a una unificación cambiaria, ibas a dólar único, pero, por ejemplo, ponías algún tipo de regulación básica, esquema 2003-2011, alguna regulación macroprudencial. Les hago doble clic, para aclarar de qué estoy hablando. Que no pueda haber un fondo de inversión japonés que te compre, por medio de un intermediario, te compre Levax Argentinas, la deje 30 días, haga tasa al, no sé cuánto estaba, a ponerle 2% mensual, se dé vuelta y la cambie de nuevo al instante por dólares y se llevó 2% en dólares en un mes. Digamos, algo básico, no sé, para ponerle un encaje temporal a los capitales financieros. Eso es un tipo de Claro, regulación. no hubiera dado tanta libertad, si se puede decir, o tanto margen de especulación, si se puede decir en tus términos o Sí, O definiciones. reglas de juego. está estudiado esto, se llaman regulaciones macroprudenciales, hay de diferentes generaciones, de diferentes escalas, pero digo, Ujú. las que estuvieron en curso entre 2003 y 2011, hasta que Cristina puso el cepo de verdad, el cepo kirchnerista, eran muy light, digamos, te exigían un encaje temporal, que si vos querías venir a invertir financieramente, no productivamente, sino financieramente en Argentina, tenías que hundir por un plazo, digamos, no es que podías entrar por una puerta y al otro día salir por la otra puerta, tenías que estacionarte por un periodo de tiempo. Ahí podemos debatir cuál es el periodo de tiempo, 60 días, 90, el que sea, pero te hundía, digamos, te hundía un tiempo. Y eso te descremaba parte de fondos que la verdad que no te contribuye, porque que venga un fondo de inversión japonés a hacerte tasa con el instrumento de política monetaria por 30 días, y ¿de qué te ayuda eso macroeconómicamente? No te sirve de nada. Lo único Claro, que te hace, ¿sabes qué? Precia la moneda. No te claro. sirve Sí, eso, no hay proyección que tampoco. venga y te... ¿Cómo? No hay proyección, no hay nada. Jugás por No, es 30 días. que claro, no te sirve macroeconómicamente, y te es Exacto. incluso contraproducente macroeconómicamente. Bueno, de hecho fue lo que le pasó a Macri. Entonces me parece que ahí tuvieron un problema en lo abrupta y digamos, lo poco
a conciencia, que fue la salida del cepo 2015, se podría haber implementado mejor. Pero de nuevo, con una premisa de que me parece que lo sano es ir a una unificación cambiaria, sobre todo después del espanto que me genera el cepo actual. Creo que un país tiene que funcionar normal, como el 97-98% de los países en el mundo, que no tienen múltiples tipos de cambio, tienen uno. Exacto. Sergio, te traigo un poquito al terreno liberal, un poco sobre el binomio Milei-dolarización. Obviamente, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? Todos los planes y todas las articulaciones conjunturales que tendría que hacer Milei primero para poder establecer eso, pero siempre que la meta sea el lograr poder dolarizar al país, siendo que, y acá quiero ver tu visión, hay una cultura instalada en el sentido común argentino, e incluso, digamos, de dimensiones hereditarias, de la cual, frente a algún relato posible político, cuenta la leyenda que el dólar es un refugio que dentro de todo, a los que no son tan estudiados en materia económica, sirve por lo menos para no perder por tanta goleada. Vos teniendo en cuenta eso, es decir, todo ese campo de semánticas que se crea, ¿no? Estas redes de pensamientos que están puestas en todos los ciudadanos, y a vos te sientan en el lugar justo de la macro y te dicen, Sergio, tenemos que hacer que nuestra moneda sea confiable. Más allá de mi discurso, necesito que esto se vuelva estable. Obviamente que es algo que requiere mucho tiempo y eso lo sabemos muy bien, que no va a ser tampoco en un solo gobierno, porque sabemos muy bien que los ciclos económicos no generalmente van a la par de los ciclos políticos. Entonces, yo quiero que me des toda tu visión sobre mi ley, dolarización, cultura dólar, el argentino, una visión peronista también. Divertite. Bueno, primero que obviamente uno reconoce que el tema está instalado como uno de los puntos de preocupación y de debate en la opinión pública en general. Ahí uno reconoce desde las antípodas y también desde reconocer que a uno le es funcional, ¿no? También la existencia de antítesis de liberales libertarios, porque bueno, por medio de la antítesis es que uno construye representación, y si no existieran esas antítesis y todos nos pareciéramos tanto, 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 sería todo muy opaco y nos generaría interés, debate, digamos, trascendencia, representación, etc. Dicho todo eso. Ayer tenía otra charla y surgió también el tema, y fíjate qué tan instalado está el tema de la alternativa y del pedido de cierta parte de la ciudadanía. Paréntesis ahí, en las encuestas que medimos, vos sabés que 33% de la población hoy se manifiesta favorable a una dolarización. Mirá qué fuerte, ¿no? Uno de cada tres argentinos. Y en la charla de ayer, una señora que era peluquera, me llamó mucho la atención, porque era un matrimonio, eran peluqueros. Y cuando cuando surgió el tema, ellos decían, sí, sí, ¿cómo nos gustaría dolarizar? Claro, bueno, están hastiados como buena parte de la población del problema inflacionario, y bueno, y Uh-huh. hoy ellos sentirían desde su percepción que sería un mecanismo para sacarles la carga de ese hastío que tienen de la inestabilidad de la moneda. Entonces, desde ya, uno no puede ser obcecado, no puede dejar de reconocer que el problema existe, y por ende, producto de que el problema existe, es que terminan calando hondo estas posiciones que proponen soluciones rupturistas, soluciones en los márgenes. Sí. A ver, yo uso esta figura, ¿no? Digamos, es como si vos tuvieras un problema en una filtración en alguna pared que te genera humedad, y lo que haces para resolverlo, en vez de, no sé, trabajar sobre eso, derrumbás un edificio. ¿Entendés? Y bueno, sí, vas Uh-huh. a resolverla,
el problema de humedad en una pared. Pero derrumbaste un edificio, ¿no? Podrías haberlo tal vez resuelto de otra forma. Lo que pasa es que el problema que tenemos nosotros es que el albanil que llamamos no es bueno. No es buen albanil, no sabe albañilería, no estudió bien, eh, es improvisado, es colgado. Son valientes, Bueno, sí. curiosos. Entonces, sí. Entonces yo lo que digo es, busquemos un albanil que sea bueno, o pongámonos de acuerdo en buscar un conjunto de albaniles que entre todos se pongan de acuerdo, y tal vez no tenemos que ir a la solución extrema de, por un problema de humedad en una pared, derrumbar todo un edificio, toda una casa. Entonces lo que digo es, la tendencia, el interés, la inquietud por dolarizar en buena parte, en una parte de la población o en buena parte de las juventudes, tal vez surge como producto de que los pibes jóvenes como ustedes, de 20 años menos, un poquito más, nunca vivieron, no saben lo que es no vivir con inflación. Entonces, Yo sí, yo 28 tengo yo. Sé muy bien lo que era un sí, kiosco menemista versus lo que son los kioscos ahora. Así que, y lo que eran comer, ir a la carnicería y ver los cortes de carne de una forma y ahora tener que ir a comprar churrasco de croto o el escondido, ¿no? es así. Entonces, digo, yo digo, busquemos los mecanismos. Yo como economista no me voy a resignar a que no hay escapatoria y, digamos, no se pueden concertar políticas económicas para una macro estable a lo largo de una determinada cantidad de años que nos vaya posibilitando tener ese ordenamiento que en última instancia también va a ser monetario y y en materia de precios. Entonces yo no me voy a resignar a eso. Dicta una verdad Reconozco que peronista, Sergio, dicta una verdad peronista que el interés del pueblo es causa de también el interés del peronismo. O sea, si el peronismo tiene un solo interés que perseguir, es justamente el interés del pueblo. Como vos bien decís, hay un 33% que busca ese interés, otro 33% que quizás tenga miedo y otro que quizás se tira al mar y dice, más sí, si fracasamos tantas veces, ¿cómo no vamos a fracasar también con esto? En el punto que también es muy difícil encontrar un político que tenga los valores éticos y morales lo suficientemente bien puestos arriba de la mesa para no estar enfrente de la maquinita y no transpirar, para quizás no tener que mostrar sí, errores de la macro. Vos sabés muy bien que vos, emitiendo un poquito, algún que otro errorcito de la macro tapás y nadie se entera. sí, sí, sí. No, no, y es verdad que la tentación de la política está, ¿no? Digo, y fíjate que de hecho fue una tentación que tuvo un gobierno de corte un poco más liberal, bueno, podemos discutir qué tan liberal era Macri, pero bueno, al menos desde su narrativa era menos populista, si se quiere. Pero en 2019, en la previa a las PASO, sacó un programa de tirar la casa por la ventana que fue Sí, fuerte, fuerte de verdad. sí. El pseudo plan platita de 2021 no le hace ni sombra al programa de Macri de la previa al ciclo electoral 2019. Entonces, esa tentación siempre está, claro. Por eso yo soy institucionalista en ese sentido. Me parece que la forma de minimizar, de reducir la tentación del desvío, ¿no? De que la política diga, che, bueno, por ahí un poquito de expansión en un contexto como este no le hace daño a nadie, convivir con Vos un decís poquito de que... inflación no pasa nada. vos- La forma de solucionar eso es con reglas y para la fijación de reglas necesitas institucionalidad. Bueno, es muy fácil decirlo, caracterizarlo desde la impunidad que me da ser un consultor y lo que veo es que evidentemente es más difícil hacerlo desde la política y no solamente para un espacio, entre muchas comillas, populista. También le fue difícil a la política cuando gobernó un gobierno más de corte liberal. Cuando vos decís populista, mira, yo te leo una frase que dice, aplican un trato injusto a los ciudadanos notables y a los ricos, en algunas ocasiones se les expropian bienes para distribuirlos entre los más pobres o se les aplica fuerte cargas públicas sobre sus ingresos.
Otras veces se formulan acusaciones falsas para justificar la confiscación de sus bienes y de sus riquezas. Esto es un poco la definición de demagogia, que no es mía, le pertenece a Aristóteles en la política hace casi más de 2000 años atrás. ¿Vos sentís que hay un poco de demagogia en lo que es la cultura de la política argentina? Bueno, sí, a ver, no sé si como algo planificado. A ver, la política tiene sus claves también, ¿no? Y sus comportamientos de casta, sí, los tiene. Y eso también es transversal a diferentes partidos y tendencias. Hasta Ujú. Milei empezó a tener algunos comportamientos de casta cuando elementos de su bloque legislativo empezaron a, no sé, a usar los pasajes para fines políticos, el pasaje de avión. Mirá que Eh, yo saqué la cuenta de esos pasajes y me da de que Milei iba y volvía de un lugar, ponele una vez por mes. no, no, pero no él, ¿eh? Otros elementos de su armado. Pero bueno, no, igual, no, por fuera Entiendo igual, de la entiendo, anécdota. entiendo el punto. Entiendo el punto. Por fuera de la anécdota, lo que digo es, Sí. sí, digamos, puede haber, siempre puede haber algo de demagogia. No sé si como algo planificado o como una de las claves en las Y cuales bueno, vos parte fijate, de eso. Sergio, vos sos más conocido, incluso el peronismo también. A ver, alguien tiene la culpa de todo. Y tenemos que ver cómo podemos construir un relato basando en que alguien tiene la culpa de todo. Es decir, si vos agarras a la izquierda, te va a decir, no, la culpa de todo, o sea, los metarrelatos te va a decir, es la burguesía. Si vos agarras al peronismo duro, te van a decir los oligarcas. Vos agarras a los liberales, te van a decir, y bueno, son las medidas de los populistas. Es decir, alguien siempre tiene una antítesis y en el relato, o sea, en la evangelización de los relatos políticos, necesitamos el enemigo interno. Porque si no, Lau, por cuesta. ahí Sí. es más que nada lo de los liberales, dijiste, es por ahí más que nada como Ujú. decía Sergio, de nosotros echamos más la culpa a la casta por ahí o Ujú. lo que es la política en general. Pero es así, vos, como decís vos, siempre en todos los ámbitos de cualquier ideología política se puede ver que se va a hacer hincapié en ver la culpa en un determinado, no sé cómo se podría decir, tema o hincapié en algún, eh, no sé si decirlo, institución o estructura específica, por así decirlo. Tiene algo de eso, tiene algo de eso. Pero a Mm. ver, el mismo sistema se critica el sistema dentro del mismo sistema y después cuando le preguntás si lo querés cambiar, te dicen, no, pues tenemos que hacer el gran acuerdo nacional, bla, 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 y ya conocemos lo que es la poesía y la literatura, ¿no? En los discursos de los políticos, que después, bueno, vos sabés que en el fondo, como bien el posmodernismo muchas veces nos muestra, muchachos, ya las utopías ya cansaron, cambiar el mundo ya cansó, y uno medio que se mete en el pragmatismo como para decir de que, bueno, quiero, pero no puedo. Quiero fijarme a ver qué solución práctica hay y después me pego la cabeza contra la pared y me doy cuenta de que no voy a poder hacer eso. Porque, y en eso yo creo, Sergio, que en eso mi ley por lo menos cambia un poco bastante, diría yo, el giro de que, bueno, muchachos, hay ciertas cosas, privilegios, que ya hay que empezar a ajustar. Y ajustar a la política no necesariamente significa ajustar la democracia, porque la pluralidad tendría que ser el eje principal en la democracia. Y no tanto dos corrientes, dos pensamientos, blanco-negro, y se terminó el país en dos ideas. Sí, sí. No, no, ahí no, tampoco tengo matices, estoy plenamente de acuerdo con lo que decís. Eh, de nuevo, ahí yo creo que no son rasgos propios de pecados genéticos de un partido o de otro. Si hay vicios en una parte de la política o en personas específicas, son frutos, digamos, son reflejos de las sociedades, ¿no? De la sociedad en la cual estamos inmersos y Uh -huh. tampoco son problemas estrictamente argentinos, pasan en todos los países. Me parece que la salida de ese laberinto es siempre con más institucionalidad. Con instituciones, vos podés generar mecanismos de controles cruzados, participación ciudadana, y Pero a eso esto te es lo que voy, limita, ¿viste? Sergio. Pero ahí vos diste un tema, ¿no? Una cosa es la política, que es la institución, y todo lo que tenga que fortalecer la institución. Y otra cosa, Sergio, es lo político,
que sería el campo en donde se juega el poder. Yo humildemente siento que la balanza está más para el lado de lo político, es decir, de la rosca, de todo lo que sirva a la construcción de poder, y no tanto en lo que es la política. A veces siento yo, Sergio, y decime si estoy equivocado, de que el Estado es muy grande y que el voto entrega demasiado poder. Ujú. Sí, 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 entrega mucho poder. También me parece que tiene De como los dos cierto... lados, me refiero en Macri, Sí, en esto los liberales nos ponemos en el medio y decimos, tanto Macri con la deuda, que no era necesario pedir más de 40 millones de dólares, es decir, si tenés un poquito de deuda, bueno, te entiendo, pero ya ser de 40 millones me parece que pasaste de rosca, y versus del otro lado, ¿no? En el movimiento kirchnerista. O sea, de los Perdón, dos no, lados te me refiero. corrijo. Sí, 40.000. 40.000 perdón. millones. Primero. Perdón. Me refiero de los dos lados, ¿no? Tanto los poderes de los dos lados, no tanto por tirarle a uno u otro. Yo acá, vos sabés, atacamos los dos, en ese sentido. ujú. Sí, sí. Sí, y también, viste, en las altas esferas hay cierto propósito de llegar y de acaparar Mm, poder por el solo ujú, hecho de eh, cierta egolatría, ¿no? Digamos, cierta perversión del poder. Uno lo piensa como en El Señor de los Anillos, ¿no? La sí, potencia que tenía el anillo en términos de elemento atractor. Bueno, el poder, ujú, digamos, tiene eso, ¿no? Tiene ese condimento de que te absorbe. Hay veces que uno los ve y terminan hablándose entre ellos mismos, en algunos casos, ¿no? Siempre generalizar es incorrecto para todos los lados. Pero bueno, es verdad. De nuevo, ¿no? Volviendo, yo creo que eso se soluciona con más institucionalidad. Y si hay algo, si hay un parámetro distintivo de las sociedades, las más desarrolladas respecto de las que no lo son, es que eh, las que tienen buenas instituciones son aquellas que permiten que una parte mayor de la mm, ciudadanía se sí, involucre y no sí. solamente con un sentido partidario, un involucramiento desde un lugar partidario, sino que se involucre en la vida institucional en un sentido amplio. Y No, sucede que... siempre la, Sí, el involucramiento de la ciudadanía en la ujú. toma de decisiones, en los controles, en la auditoría, en estar, en mirar, en monitorear, es algo que mejora a las sociedades. Entonces, yo creo que si hay una asignatura pendiente estructural que tenemos Argentina y, si se quiere, digamos, todos los países de la Ujú. región en desarrollo, es esa, es de crear mejores instituciones. Yo difiero un poco porque comparto lo que decís, pero yo creo que por más que vos tengas una cancha con los dos arcos, bien puestas las líneas, linda pelota, un buen árbitro, pero si te juegas saca chispa contra otro, y medio que van a terminar patada. Es verdad lo que vos decís, el marco institucional tendría que ser perfecto, pero no es lo mismo jugar en la Champions League con jugadores de la Champions League y ver un partido de la Champions League, a ver después lo peor que nosotros tenemos, gente que se va a las patadas. Es decir, yo creo que para mí no es tanto lo institucional en ese sentido. Sí, ser fuerte, pero vos me estás hablando de países que tienen clases medias y dentro de todo aquellos que ocupan algún cargo político y medio que tienen una idoneidad. No digo aristocracia, pero digo, son un poco idóneos para el cargo, ¿no? Vos fíjate, y volviendo a un tema al principio, acá nos está gobernando en lo económico a alguien que apenas terminó una carrera en leyes. Y vos Ajá. me decís, bueno, será un gran político, pero no es el expertise de la materia. Y después cuando vamos a ver el expertise de la materia y vemos a alguien que te está diciendo que, bueno, mira, yo jugué de arquero para otro, pero para vos, no sé, vos jugás de 9. Entonces vos decís, a ver, son estas incongruencias que nos están marcando. Yo creo que lo que vos decís es verdad. La gente pide una institucionalidad mejor, pero también te pide una justicia fuerte de verdad. Y cuando digo de verdad, digo ni para uno ni para el otro, para nosotros, para nosotros. Y después, mínimo, en lo que decía Aristóteles, no, nunca se te puede ir una clase
crecer exorbitadamente, porque eso sí vas a tener un problema. Es decir, o se te crece tanto la clase más pobre, la clase media o la clase más alta, se hace cada vez más poderosa, y esos desfasajes son los que crean los vicios, por lo menos en el sistema democrático. Sí, está bien, me molesta un poco, pero sí, sí, a ver, te agarro lo primero que habías dicho sobre el expertise Sí. de los gobernantes y si en determinado momento tienen idoneidad para determinado que tienen que cumplir en su servicio público. Bueno, sí, ahí tenemos una falencia, pero no, para sacar de problemas simplemente porque se equivoca tal o cual partido cuando le toca gobernar y improvisan, y toman Ujú. decisiones erróneas producto de que no están a la altura, porque ellos en particular son malos, no están calificados. Por fuera de eso, tal vez si generamos mejores instituciones, eh, se reduce el rango, se reduce la posibilidad de que ocurran esos desvíos. Si Entonces yo digo, se, ajá, te simplifico lo que te quise decir es, el poder político no puede estar limitado por la ética y los valores que tenga el que está de turno, sino bien, como vos decís, de una constitución quizás más fuerte, ¿no? bueno, sí, bienvenido sea eso, ¿eh? Yo, Mm. mira, vengo diciendo hace un tiempito que, mira, parezco casi liberal, que me gustarían reglas fiscales de carácter constitucional, como tiene Brasil, por Sí, ejemplo. sí, estoy de Eh, acuerdo. pero bueno, eso no es algo que sea propio de un partido o de otro partido. Es qué tanto vos considerás que una regla contribuye a la determinación de políticas, en este caso en particular económicas, eh, que sean positivas. Eh, no, pueden haber liberales que crean que sí, liberales que crean que no, peronistas que creemos que sí y otros peronistas que creen que no. Entiendo. Sergio, viste, ahora vos comentabas, viste, hace poco que sos muy partidario de la escuela institucionalista. Qué casualidad que justo es un tema que ando viendo, lo de las distintas escuelas de pensamiento económico. ¿Te sentís, por lo visto, más identificado con lo que es la escuela institucionalista si se puede decir, la escuela keynesiana o la escuela marxista, por así decirlo? Y con respecto a esa definición que vos diste, vos por ahí sos partidario de decir que las instituciones no pueden ser no solo sólidas, sino por ahí sociales también, que sería como la definición de esa misma escuela. Y, y no sé si te gustaría por ahí o apoyarías la idea de una institución, básicamente, como dijiste recién, una institución que genere mejores políticas fiscales de consenso o por ahí de regulación, como a nosotros nos gustaría decir, quizás, viste. Ajá. Si bien por el Estado podría tomar ese rol como institución, pero no sé si vos verías la posibilidad de que surgiera algo adicional, o más bien, como diste el ejemplo de Brasil recién, viste, más que nada. Así que nada, Ujú. me gustó ese análisis que dijiste de la escuela, porque más que nada era un tema también que me está tocando estudiar ahora para lo que voy a dar ya en un final, más que nada. Te sumo algo más, compañero, y ahí que también lo responde Sergio. ¿Keynesiano o ricardiano en lo que es peronista? Ujú. Bueno, dos cositas. Eh, por un lado, la verdad, seamos sinceros, ¿no? Así como hay algunos debates en los cuales me prendo en todas, en la cuestión más conceptual sobre posicionamientos en las escuelas de pensamiento económico, la verdad que no me tagueo, ¿viste? Digamos, no me reconozco en una tradición u en otra, no. Ahí no lo vinculo con algo ideologizado innecesariamente. Eh, tengo un abordaje más ecléctico, ¿no? De tratar de tomar de cada una de las ramas lo mejor y siempre con un enfoque de pragmatismo en pos de los mejores resultados de políticas económicas, ¿no? Sea lo que sea.
Por eso, viste, a veces los debates entre escuelas económicas, de pensamiento económico, se ideologizan mucho y ahí yo trato de escaparme, no me gusta. Sí tengo una ideología muy, muy clara, muy marcada en lo político interno, pero no en las escuelas de pensamiento económico, eso no. Así que sobre eso no puedo contribuir mucho. Pero a los efectos, Sobre el otro, sí, 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 sí. no, que Sergio. sobre lo otro que decían en materia de regulación o desregulación, ahí te hago la aplicación de lo que te digo recién. Creo que la evaluación sobre qué mercado requiere mayor grado de regulación o qué mercado requiere mayor componente de libre fuerza de la oferta y la demanda depende de cada caso, depende de la conveniencia de cada caso. Ujú. Dos ejemplos. El mercado financiero para los flujos de capitales desde el exterior, yo creo que algún grado de regulación inteligente tiene que tener. Después, por otro lado, el otro ejemplo, el que charlábamos antes, el mercado cambiario, el de cambio de compra-venta de dólares, yo creo que tiene que estar, digamos, desregulado, en un sentido de que tiene que haber un dólar único, en el mejor de los mundos, en el punto final en el cual llegues a una macro ordenada. Entonces, ahí no te daría una respuesta que sea urbi et orbi, que sea genérica. Yo creo que hay que mirarlo caso por caso y, bueno, en algunos casos amerita una intervención, en otros casos no amerita, lo que sea más conveniente en pos de obtener buenos resultados para la macro en general y para la calidad de vida de la población también. O sea que en tu visión pragmática, pregunto, Chicos, no me queda del, mucho tiempo, mañana tengo que entrar súper, la súper última, temprano. la última, del plan económico motosierra Milei, a los efectos pragmáticos, hay en términos de porcentaje, ¿con cuánto estarías de acuerdo con las propuestas de Milei en ese plan? En términos de porcentaje, si querés. A los fines pragmáticos, como decís. ¿En cuál plano? En el plan motosierra Milei, por así decirlo. No, bueno, pasa que eso tiene muchas aristas distintas. Ujú. A ver, el pensamiento de Milei en un sentido amplio, bueno, mira, de política cambiaria, podría estar de acuerdo. Lo que pasa es que, viste, ahí como un poco el cassette, para mí es mi antítesis ideal, porque ¿con quién me voy a pelear en un lugar de posicionamiento político-económico si no hay con Milei? Nos Por ejemplo, queda, a nosotros no. por ejemplo, en niveles de intervencionismo del Estado. En esto me refiero a cuánto Estado vos sentirías que tendríamos que tener. ¿Hay un poquito más o un poquito de menos? Por lo menos de la visión de mi ley. No, por eso yo creo que el que amerite para cada caso, no puedo dar una respuesta ideológica a eso, de decir todo o nada, o darte una respuesta que sea taxativa. Entiendo. El que corresponde para cada caso, yo creo profundamente en los funcionamientos de los mercados. Yo soy Ujú, capitalista, siempre lo digo, a mí me gusta el capitalismo como un sistema el más eficiente para producir ujú. y quiero el mejor capitalismo. Dicho eso, bueno, Con menos impuestos. en algunos. Ahí difiere un poco. Yo creo que, digamos, yo creo que el sistema impositivo es algo que en Argentina tiene muchos problemas, en particular, no sé si tanto por la cuestión de la carga, sino por el hecho de que Un tenemos poquito un menos, Sergio. Frankenstein. Bueno, pero Con un poquito menos. el tema de la carga es profundamente ideológico, porque debatir la carga implica debatir qué nivel de prestación de servicio público es, en términos de calidad y en términos de profundidad. Entonces, Entiendo. debatir la carga tributaria es debatir qué tipo de prestación de servicio público cada uno quiere. Y ahí, viste, digamos, lo que juega es la consideración de cada uno. No hay, me parece, no hay una que sea la correcta. Yo respeto Y, la viste, valoración yo, que pueda tener. cuando te digo esto, para hacerlo más simple, y mínimo, mira, un país ideal sería para mí 2 meses trabajar para el Estado, 10 meses que sea para mí, pero, viste, ¿Está acá bien? estamos más, ¿Está ya bien? Lo son respeto. más de la...
¿viste? Ya es demasiado lo que trabajamos para el Estado, creo yo, ¿no? No, está bien, lo respeto, pero hay que sincerarse de que vinculado con eso está Ujú. que si queremos pagar menos impuestos, trabajar menos para el Estado, entonces la prestación de servicios públicos que va a poder dar el Estado va a ser menor, lo cual no tiene necesariamente una connotación negativa, es lo que cada uno considere. Hay algunos que consideran que eso es mejor y otros consideraremos que, bueno, no, no necesariamente conlleva un criterio de sociedad más socialmente justa, ¿no? De mayor justicia social, pero es válido, totalmente válido cada uno de los posicionamientos al respecto. Eso es Estoy de acuerdo. estrictamente No, yo creo que ético y moral. los peronistas en un punto con ley nos podemos encontrar. Obviamente nos discutiremos, pero nos podemos encontrar. Tampoco que somos, uff, qué distintos, ¿no? Desde un liberalismo clásico nos podemos acercar, podemos tener reuniones de café y en el fondo vamos a ver que son poquitas quizás las diferencias y no tanta, ¿no? De lo que a veces los cuadros políticos buscan llevar. Es así. Sergio, no tengo más preguntas, no sé si mi compañero tiene alguna más. Yo tengo una. ¿Cómo va, Eric? ¿Cómo ¿Todo estamos? ¿Todo bien? bien? Sergio, Sí, te hago una pregunta. ¿Qué opinas del futuro dólar soja? No sé si estás de acuerdo o no. Varias veces dijiste que no querías un desdoblamiento, sino la liberación del cepo y una futura liberación del cepo, ¿cómo lo ves posible? No sé si subiendo más la tasa como actualmente. Y otra pregunta más, ¿qué opinás del dólar turista ese que actualmente se fuga a través de las ventas en el exterior, del turismo, que varias veces te vi criticando? ¿Qué opinás que está barato o cómo harías para cortar la sangría ahí actualmente? Ajá. Bueno, interesante. Ahí te contesto. Lo único, chicos, porfa, les pido disculpas. Si quieren después, otro día hacemos otra de Mil Amores, sí, pero encantado. me Sí, tengo que despertar súper, súper temprano mañana porque doy sí, clases sí, sí. y les pido si cortamos acá. Bueno, a ver, Sí, yo la última. dólar soja. Parche, parche en el marco del plan llegar. De hecho, el dólar soja lo implementó ni siquiera Sergio Massa y muy posiblemente ahora lo reformulen. Eh, Nada, el problema de base ahí es el mercado cambiario. Ahí tenés un problema que hasta que no le des una salida estructural, lo único que te va a quedar es ir metiéndole parche sobre parche. De nuevo, ¿no? Yo soy una rara avis que vengo pidiendo, ¿no? Desde ahora, desde que asumimos, démonos una convergencia para salir del desquicio del cepo. Aparte, además, debo ser el único que recuerda que Alberto lo prometió en campaña. Decía en la campaña, un cepo es como una piedrita que le pones a una puerta giratoria y así como no podés entrar, tampoco podés salir. Bueno, debo ser el único que dice, che, cumplamos lo que prometimos en 2019. Bueno, nada. Mientras no salga de eso, vas a seguir haciendo parches sobre parches. Ahora parece que le van a dar un refresh al dólar soja y le van a dar un poco mejores condiciones, pero es lógico que el exportador, y ahí yo no estigmatizo al exportador, es lógico, digamos, es una actitud económicamente racional. Digamos, si vos tenés un bien, sea el que sea, de exportación, y bueno, no lo vas a querer vender a un dólar que vale la mitad de lo que te podés volver a redolarizar. Así que mientras no remuevas esos obstáculos, esas distorsiones, no vas a poder, digamos, tener un contexto de política cambiaria de verdad más sensato, ¿no? Y lo otro que preguntabas, no recuerdo qué era. Sobre las salidas del turismo, el dólar a 2.50, el Ah, dólar bueno. turista, te lo vi varias veces en los tweets criticándolo. No sé si opinás que está barato o cómo harías para cortar esa sangría que está ahí. No, no, turista es otro caso particular, digamos, de mi crítica sobre el desquicio cambiario. Yo lo que digo es, no, a mí me gustaría un dólar único como estadio final, pero
para llegar a eso, creo que no se puede hacer de forma ordenada con un gobierno tan débil de un día para el otro. Para llegar a eso, lo que digo es, primero por ahí, una alternativa que podrían implantar es, primero desdoblen y después siguen. Cuando se te alineen las expectativas, naturalmente, llegás a un estadio final que es la unificación, pero primero desdoblen. Y en ese primer estadio de desdoblamiento, bueno, digamos, vos te descremás de la demanda del dólar oficial a todo lo que no sea demanda de importaciones de bienes y dentro de bienes además algunos. Entonces, bueno, obviamente te sacás de la demanda del dólar oficial a servicios, a turismo, digamos, a servicios vinculados, no sé, streaming, puerta a puerta, todo eso te lo sacás del oficial, te lo llevas a un dólar financiero cuya cotización sea libre, libre, digamos, precio de mercado, compra-venta. Sí, al MEP, al MEP. Sí, exacto, pero un MEP formalizado, porque yo le cuento a mi tía y, ¿entendés? No entiende MEP, a un MEP que sea, además de todos nosotros que por ahí operamos en bolsa, que mi tía Pocha pueda ir a la casa de cambio o al banco también a comprar y vender esa MEP. O sea, el Sí, MEP de hoy, pero masificado, formalizado. pasa que, bueno, falta más educación financiera para hacer eso, es el Sí. tema también. No, pero si lo pones en un banco, además de cómo se opera hoy, que vos lo comprás y lo vendés en un segundo desde tu broker, además de eso, incorporale banco, incorporale casa de cambio para masificarlo, para que cualquier persona sepa, es más, que se compre y se venda en un kiosco también, para que cualquier persona sepa que si quiere puede comprar y puede vender en el segmento libre, en el mercado. Bueno, eso sería un dólar financiero. Perfecto, perfecto. Y sería, Sí, digo, de nuevo, ¿no? No sería un segmento estable y un fin último. Sería un tránsito hacia la normalización plena del mercado de cambios, que es lo que tiene el 97% de los países en el mundo. ¿y el dólar soja te gustaría para que entren más dólares actualmente y después poder aplicar ese dólar financiero a futuro? Yo tengo la visión de que si vos te das un mecanismo sensato de normalización gradual del mercado de cambios, la brecha se te desploma sola. Y entonces el principal problema que te genera la no liquidación hoy, que es tener una brecha mayorista a MEP del 100%, se Aumenta la te resuelve especulación, sola. claro. ¿Cómo? Que aumenta la Ah, especulación, cada vez más brecha aumenta la especulación actualmente. obvio, Hay que, hay obvio. que tratar de Entonces, cortar eso. claro. Entonces, si vos te das un esquema de salida que sea creíble, eso se te ordena solo y la convergencia se te da porque de a poco te empieza a surgir oferta que dice, che, 2,80, ¿cuánto cerró? 2,82 el MEP cerró. Sí, 82 Con hoy. un 95% con un 96% de tasa efectiva anual, no pago ni en pedo 2,82 porque no va a aumentar, no le va a ganar la tasa al 96% TEA. Entonces, te empieza a surgir oferta y esa convergencia se te da gradual. Entonces, el incentivo a no liquidar naturalmente se te empieza a resolver. Ahora bien, bueno, de nuevo, vuelvo a lo que dije varias veces hoy. Yo todas estas cosas las pienso desde la impunidad de ser la consultora Sarandí y no tomar decisiones. Me imagino que los que toman decisiones piensan todo 1000 veces porque tienen miedo y bueno, está bien, yo entiendo que la política tenga miedo, pero bueno, Y no, no no, puedo evitar desde... lo que busca Massa y Rubinstein ahora creo que es llegar a eso igual. Tratar de tener libre el tipo de cambio. No le escuché la voz todavía a Rubio, me gustaría escucharle la voz como viceministro y que cuente su programa. Bueno, muchas gracias, Sergio. A Sergio, usted, nada, felicitaciones. un gusto tenerte acá. Cuando quieras, ya sabes, viste, estás invitado a futuros debates, futuras charlas, eh, lo que, lo que más gustes hablar con nosotros, básicamente. Sentimos que fue una charla muy enriquecedora el día de hoy. Y más que nada por eso te invitamos, porque no siempre los debates buenos surgen de mismas ideologías, sino que
el intercambio de ideologías es mucho más sano muchas veces. Así que nada, te agradecemos mucho y chicos, no sé si quieran decir unas palabras últimas. Lo hará Él es, Sergio o ajá, él es Sheila. Sergio Choza, tiene su consultora Sarandí, síganlo a Sergio, miren cómo está el mercado según su visión, y nada, las últimas palabras que sea de Sergio y nada más tengo para agregar. Y cerramos. Ujú. No, no, yo felicitarlos por la iniciativa, digamos, siempre debatir está bueno y la ventaja digamos, de estos espacios es que son muy fáciles con muy pocas barreras a la entrada y la verdad es que, bueno, están cada vez más en uso, ¿no? Celebro la pluralidad, ¿no? El hecho de que podamos romper barreras. Yo sé que en general, digamos, de parte del liberalismo o de los que no se reconocen en el peronismo, como si me reconozco yo, pueden haber prejuicios. Y picanteo también sano y natural para conmigo, pero nada, cuando te conoces y dialogás, presencial o no, te das cuenta que nada, que es sano, que está bueno pensar parecido en algunas cosas, no pensar parecido en otras cosas, pero siempre dialogar. Eso es muy, muy enriquecedor para todos y por eso yo les agradezco que hayan pensado en mí para este diálogo, así que estamos a disposición. El placer es nuestro, Sergio. Así que nada. Bueno, nos despedimos y esperamos encontrarlos a todos en futuros Space. Ya Ujú. vamos a ir arreglando con futuros invitados. Tenemos muchas cosas preparadas. Así que nada. Abrazo grande a todos. Síganlo a Sergio, síganos en nuestras redes, como siempre, y un gusto. Abrazo, muchachos.